Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de ECOS. Desde la Clínica de Oftalmología San Diego les damos una bienvenida a esta nueva charla virtual. Hoy tenemos una charla muy interesante, entonces voy a dejar en manos de la doctora Patricia Uribe para que nos presente nuestra invitada de hoy. Recuerden que al final les voy a dejar un link para que evalúen el contenido de nuestra charla y también nos dejen sus datos para que puedan adquirir su certificado de asistencia. Adelante, doctora Patricia, doctora Mariana, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes para todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Mariana López, oftalmóloga de la Universidad de Antioquia, integrante de la Fundación de Oncología del Cáncer Ocular y el Grupo de Retinoblastoma del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Además de su labor asistencial, es docente de la Universidad de Antioquia, donde comparte su conocimiento y experiencia con futuros especialistas. Para nosotros es un privilegio tenerla aquí, doctora Mariana. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Patricia, por la presentación y a la clínica por la invitación. Bueno, entonces, como ya saben, vamos a hablar un poquito hoy de tips en oncología, a quién remitir, es decir, a qué paciente remitir y cómo remitirlo. Para empezar, quisiera compartirles algunos, qué pena con ustedes, algunos datos de por qué es importante eh, remitir. ¿Lo están viendo bien la...? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, para empezar, por ejemplo, en melanoma uveal, en melanomas grandes, la muerte metastásica a 10 años nos va a aumentar un 4% por cada mes que este tumor no está siendo tratado. Cuando hablamos de tumores medianos, este incremento mensual va a ser del 1,8%. Es decir, que más o menos cada 10 días de retraso en el tratamiento de estos tumores se aumenta con 1% en el riesgo de la mortalidad metastásica. Y todos sabemos que aunque hay un promedio del 50% de que todos conocemos que pueden hacer tumores estos melanomas uveales, estas siembras se van a seguir dando mientras que este tumor no sea adecuadamente tratado. En cuanto al melanoma conjuntival, el tratamiento inicial en un centro especializado, esto pues es tomado directamente de artículos, se asocia con un 68% menos de recurrencia en comparación con tratamiento realizado por oftalmólogos locales. En este caso pues hablaríamos de oncólogos o oculoplásticos versus oftalmología general. Y cuando hablamos de una cirugía simple, sin terapia adyuvante, dice ese crío o quimio o inmunoterapia adyuvante, el riesgo de recurrencia se va a elevar en 3,73 veces. Y lo hemos escuchado en múltiples congresos que el número de cirugías previas por oftalmólogo no oncólogo va a impactar el pronóstico de estos pacientes. En cuanto al retinoblastoma, todos sabemos pues que es una enfermedad con una alta mortalidad. Básicamente es una regla de los 6 meses. Si nos retrasamos más de 6 meses desde el primer signo, que generalmente es la leucocoria, hasta el diagnóstico, vamos a tener una mortalidad aproximada del 70%. Es decir, que los primeros 3 a 6 meses después del primer signo de estos niños, estos chicos van a seguir siendo tratables y generalmente va a ser un tumor intraocular. Vamos a empezar hablando cosas muy prácticas, ¿sí? No vamos a hacer una revisión pues de tema completo, ni mucho menos. Vamos a empezar hablando del diagnóstico que yo más veo, que por ende más me remite. Entonces, ¿a quién vamos a remitir? Diagnósticos claros como este, que solamente mirar aquí a nivel periorbitario vemos cómo hay abultamientos a nivel palpebral y que protruyen por la hendidura que se trata de este tumor que tenemos acá, o tumores tan severos como este de la derecha. Entonces, casos severos, claramente los debemos remitir. Otros casos también bastante avanzados, tenemos acá algunos ejemplos de pacientes con una morfología papilomatosa, tenemos otros como los nodulares y tenemos otros como la leucoplaca. Como su nombre le dice, es una placa de queratina, es una placa blanca. Es un poquito diferente a lo que tenemos todos entendidos como leucoplasia, que ya les mostraré más adelante, que hablamos mejor de una lesión opalescente.
En cuanto a duda diagnóstica, me perdonan la foto, no es la mejor, pero quería mostrarles aquí un patrón gelatinoso, ¿sí? Aquí uno de pronto un poquitico más claro y vemos cómo se refleja la luz. Este es un patrón gelatinoso, pero queda la duda diagnóstica, aunque aquí vemos que tiene un poquito de componente corneal. Aquí sí vemos una lesión más opalescente en toda esta área corneal y cuando nos ayudamos de la tinción vemos cómo claramente tiñe y se delimita, ¿sí? Este es otro ejemplo, vemos acá, no sé qué tanto lo alcancen a ver, pero es una lesión entonces opalescente en forma de abanico con amputación vascular y que al teñirlo vamos a ver cómo delimita de bonito y que además tiene una tensión ávida y puntiforme que es típica de las neoplasias escamosas de superficie. Este es un caso un poquito más sutil, acá podemos alcanzar a ver algo de la lesión, pero al teñirla vemos que es eh, bastante más fácil, pues, ¿sí? ¿Cómo vamos a remitir a estos pacientes? Es muy importante que la descripción semiológica sea como clara y bien completa. Es importante decir dónde está, en qué meridiano, si es vulvar, si tiene compromiso tarsal, que hay casos, cuánto mide, cuál es el patrón, si estamos hablando de algo gelatinoso, palescente, papiliforme, si es nodular, si es una leucoplaca, si amputa o no amputa los vasos, es decir, si los vasos llegan hasta el borde de la lesión o no, si tiñe y si delimita con la fluoresceína, que es lo que más tenemos todos en nuestros consultorios, si invade la córnea, es decir, podemos tener nesos solamente conjuntivales o conjuntivales con componente corneal. Si tiene un componente corneal, ¿cuántos milímetros lo invade y si tiene vasos nutricios o no? Por ejemplo, es de peor pronóstico una neoplasia escamosa que sea solamente corneal más que la corneoconjuntival, aunque son más escasas. La fotografía es importante, sea que ustedes la puedan tomar que el con el teléfono del paciente, con el de ustedes, porque a veces los pacientes se demoran en llegar. Entonces es importante ver qué evolución ha tenido este pacientico. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos la tomografía de segmento anterior. Siempre pidámosla por favor con énfasis en la zona que estamos sospechando. Como vimos, hay lesiones muy claras que ni siquiera se las tenemos que mandar y hay otras un poco más sutiles que son esas las candidatas de mandarlo. Siempre es obligatorio el grosor epitelial. Nos llegan muchos tomografías de segmento anterior sin el grosor epitelial y ese es uno de los criterios diagnósticos. Entonces, sin grosor epitelial es bastante difícil. ¿Cuáles son entonces estos criterios? Que haya una hiperreflectividad epitelial, como vemos por ejemplo aquí que está, este es un poquito más claro, estos son pacientes a los que yo les tomo fotico al informe antes de tomarle foto al paciente, que tenga una terminación abrupta como vemos acá y acá, y que tenga un grosor mayor de 140 micras. Algunas publicaciones hablan de 120, pero se ha generalizado más el de 140 micras. ¿Cuándo podemos necesitar una VM? Cuando sospechamos que haya invasión a cámara anterior o a esclera. ¿Cuándo? Cuando haya a nivel limbar una lesión muy elevada, cuando vemos células en cámara anterior o cuando usted hace una gonoscopia y sospecha que puede haber una invasión de cámara anterior. En cuanto a resonancia magnética, me van a escuchar más hablar de resonancia magnética que de tomografía. La vamos a mandar en lesiones de gran tamaño. De pronto la primera que les mostré del señor con las lesiones abultadas, que usted sospeche invasión intraocular o intraorbitaria. En cuanto a las lesiones pigmentadas de la superficie ocular, que son bastante comunes, entonces, diagnósticos claros, por ejemplo, este paciente, este otro que me llegó la semana pasada. Este paciente, por ejemplo, me lo remitieron con un diagnóstico de un estafiloma anterior. Claramente no es un estafiloma anterior, pero interesante que lo hayan remitido. Y no sé si alcanzan a ver aquí, esto es la córnea del paciente. Es una lesión supremamente elevada, conjuntival, pero aquí se alcanza a ver un poquito de la córnea. Tenemos esta otra mujer mayor con un melanoma de fondo de saco y traigo estos dos aquí a este ladito derecho para que recordemos de vertir los párpados. ¿A quién vamos a
remitir fuera de estos casos así como tan claros. Cualquier paciente adulto mayor de 20 años con una lesión pigmentada nueva se remite. Y en caso de lesiones de larga data que hayan cambiado, cambios como que cambio de color, más o menos un 5% de las lesiones lo pueden sufrir y el crecimiento más o menos un 7%. Ahora, es diferente cuando estamos hablando de niños que cuando estamos hablando de adultos, porque los niños, en cuanto a la edad, es más preocupante para nosotros que estén ya en la adolescencia tardía, ¿sí? Y ellos crecen, obviamente las lesiones van a crecer con ellos. Entonces, ese no va a ser el signo más importante para nosotros. Va a ser la falta de quistes, que sangren, por ejemplo, y como lo dije, que sean unos niños un poco más mayores. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de tres lesiones pigmentadas planas sin quistes. Sé que es difícil ver ahí que no tienen quistes, que han aumentado de tamaño. Aquí tenemos otra paciente en el cual se fue pigmentando, fue avanzando en las horas comprometidas y que terminó teniendo a este nivel un melanoma y el resto una melanosis primaria adquirida con atipia. Acá tenemos un nevus simple, vemos cómo se ven claramente los quistes y vemos que tiene un vasito nutricio, sí, pero es que todas las lesiones tienen vasos nutricios, todas las lesiones se nutren, son los vasos tortuosos y muy gruesos los que llamamos nutricios o centinelas como tal, ¿sí? Acá tenemos otro nevus bastante grande, está nasal cuando ocupa más de un cuadrante, lo llamamos nevus gigante. Este todavía no clasifica para nevus gigante, pero el paciente decía, por ejemplo, que le había aumentado de tamaño y que había cambiado en coloración. Y esto sabemos todos que no es un nevus conjuntival, que aquí estoy hablando de una melanocitosis oculodérmica y lo traigo porque siempre es importante acordarnos de que estos pacientes tienen un riesgo de 1 en 400 para presentar un melanoma oveal y que los tenemos que dilatar cada año. ¿Listo? Estas lesiones, ¿cómo las vamos a remitir? Entonces es importante, como vimos ahorita, vertir párpados, saber que las localizaciones, o sea, decir dónde está, que las localizaciones de riesgo van a ser las que tienen contacto con la córnea y cuando hablamos de conjuntiva tarsal. Importante hablar de la extensión en horas o en milímetros, de los bordes, si son difusos o si son definidos, de la forma, si es regular o si es irregular, si esta lesión pigmentada es plana o es elevada, si la pigmentación es homogénea o heterogénea, si presenta o no quistes como las lesiones que acabamos de ver y la vascularización. Bueno, ¿cómo vamos a remitir estos pacientes? Fuera de una descripción completa, entonces podemos ayudarnos de una tomografía de segmento anterior. Sí, ¿para qué? Vamos a ver que van a ser lesiones subepiteliales, diferente al engrosamiento epitelial que acabamos de ver del neso, ¿sí? Y además podemos ver los quistes, entonces es bastante interesante para eso, pero podemos pedirlo como no pedirlo, no es completamente necesario. La OM sí, si sospechamos, igual que en el neso, que haya invasión o de esclera de córnea o de cámara anterior, ¿sí? Yo les pido siempre fotos antiguas, porque muchas veces el paciente, por ejemplo, ahorita les vamos a tener una foto de un paciente que me llegó hoy, entonces me dice, no, es que esto lo tengo hace 2 meses. Y va uno y le busca, le pide una foto antigua que tenga ahí en el celular y muchas veces encontramos como la evolución real de estos pacientes. Y resonancia magnética, esto sí, tomografía, no mandemos en las lesiones de gran tamaño que sospechemos invasión intraocular y orbitaria. ¿Y por qué pongo aquí interrogada la ecografía? Un OM, sí, una ecografía también. ¿En quién? En el que usted esté pensando que esa lesión pigmentada que está viendo puede que no sea conjuntival, sino que venga de uvea. Es decir, usted ve un vaso centinela como que penetra en la esclera y ahí al ladito ve usted una lesión pigmentada y usted sospecha que pueda venir de uvea, pídale una ecografía, que es posible que lo sea. Listo. Otras lesiones de superficie, solamente les voy a hablar un poquito del linfoma. A veces es así de claro como una lesión asalmonada, como la de este señor mayor, pero otras veces son unas lesiones más como unas papilas
como un engrosamiento del pliegue semilunar, que frecuentemente son pacientes tratados con alergias crónicas, o también me ha pasado lesiones que se sospechan eso, que se les hace una quimiorreducción, por ejemplo, por el tamaño y que no responden. Entonces son estos casitos. ¿Cómo los vamos a mandar? Con una descripción semiológica clara, como ya lo hemos dicho. Si tenemos una fotografía, una fotografía. La tomografía del segmento anterior la podemos pedir, pero en este caso lo más importante es hacer una biopsia lo más pronto posible. Em, la ultrabiomicroscopía, ¿por qué la pongo interrogada? Porque es que el linfoma por definición no es una lesión que invade mucho, sino que más bien moldea. En estos pacientes sí vamos a pedir un PET-CT, a nosotros es difícil que nos lo autoricen, pero una vez tengamos como un diagnóstico eh, definido pues histológicamente, el oncólogo clínico nos ayuda con esto y resonancia magnética, como siempre, en lesiones de gran tamaño. Estos son tres pacientes. Esto vemos, es algo muy sutil, pero esta paciente tiene un linfoma MALT, tratado inicialmente con interferón, al final requirió rituximab, y este es como un poquito más clásico, un paciente que llegó hace poco, este también es un linfoma MALT. Bueno. En cuanto a iris y cuerpo ciliar, ¿a quién vamos a remitir? Pacientes que tengan nevus o sospecha de melanoma como tal, y es bastante frecuente la sospecha de metástasis. La misma descripción semiológica, que ya vamos a hablar un poquito del ABCDF, si tenemos fotografía es interesante y podemos ordenar VM o CT, y pongo en geografía interrogado porque muy interesante ver si estas lesiones tienen o no una irrigación intrínseca, pero al menos en Medellín no he podido conseguir donde se haga, entonces no la uso como de costumbre. Entonces hice esta grafiquita. Tenemos el A, que es la edad, son pacientes menores de 40 años los que más riesgo tienen. La B de sangre, pacientes que tengan ifema o que tengan, si no tienen un ifema agudo, que tengan estigmas de sangrado. La C de horas pues del reloj en estas de 4 a 9. Perdón, alguien. Ok. La D, hablamos de difuso, no de los bordes, sino de compromiso difuso, cuando empezamos a ver que es un compromiso de medio iris o de la gran mayoría del iris. La E es de ectropión de uvea, y la F es de márgenes o bordes plumosos. Esta paciente es una paciente de 37 años con una metástasis de un cáncer de mama. Este es un paciente con una metástasis de cáncer de pulmón de 80 años. Esta es una paciente con un melanoma que ya debió ser enucleada. Esta es una paciente con una sospecha de melanoma que está en controles. Y este es una paciente muy joven, 40 y pico de años, ya básicamente no ve. Miren la catarata que se asocia a este gran melanoma de cuerpo ciliar que me llegó hace algunos meses y que de hecho no la he podido volver a ver. En cuanto a las lesiones pigmentadas del fondo de ojo, ¿a quién? Cualquier paciente con nevus o con sospecha de melanoma o con otras lesiones sospechosas, sobre todo las metástasis, son bastante importantes remitirlas pues como con prontitud. Y pongo ojo con los desprendimientos de retina hemorrágico, no solamente en los adultos, sino también en los niños. En los adultos es frecuente que al retinólogo entrar a operar se encuentren con masas. La vamos a remitir igual con una descripción semiológica clarita y completa. Vamos a hablar de la multimodalidad más adelante. Y cuando sospechemos, tengamos una alta sospecha de melanoma, aquí no tiene que ser solamente si sospechamos que tenga compromiso extraocular orbitario, solamente si tenemos una alta sospecha de melanoma, se debe pedir una resonancia. Ahorita les voy a mostrar las características. Es bastante típica su apariencia en la resonancia, y un tag no nos va a dar la información que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de multimodalidad, hablamos de esto. Estas son las mnemotecnias que quizás todos conocemos, de los shields, en la que la T es el grosor, pero entonces el grosor es por eco. Entonces, multimodalidad habla de varias
ayudas diagnósticas. Entonces siempre pedimos una eco y esta eco tiene que tener el modo A estandarizado. No nos sirve el modo S, que es el que vemos siempre pues abajo de la imagen B, o sea, aquí abajo. ¿Por qué? Porque es que el modo A estandarizado está estandarizado para que el primer pico sea la retina y si el pico no llega al 100% ni siquiera está bien calibrado el equipo o está bien puesta la sonda de manera perpendicular a la lesión. Entonces, si modo va estandarizado, yo no puedo decir si esa lesión tiene una reflectividad interna baja o media, que es característica del melanoma. No lo puedo hacer sin el modo A. Entonces, siempre la ecografía, a favor, modo A. La F habla de fluido subretinal y este, aunque a veces es visible al fondo de ojo, lo vamos a determinar por una tomografía, obviamente de lesiones de polo posterior. Si la lesión es más periférica, pues no la vamos a poder tomar con el OCT. Los síntomas son unas visiones menores a 20/50 cuando previamente eran normales. El pigmento naranja, que no es solamente que lo veamos al fondo de ojo, sino que se vea por autofluorescencia. Este es otro de los criterios que vemos en la ecografía, que es el hollow, que es como la sombrita que se hace después de la pared anterior del melanoma. Y en cuanto al fondo de ojo, un diámetro mayor a 5 y vemos cómo cada uno de ellos va aumentando el riesgo de crecimiento y un riesgo de crecimiento es igual a un aumento del riesgo en melanoma. Y la angiografía, aunque no hace parte de esta mnemotecnia, siempre la pedimos y podemos ver puntos calientes, doble circulación. Bueno, este es un casito de una paciente que se le hizo en octubre una FACO. Quien hizo la FACO describe un iris flácido, perdón, y un desprendimiento coroideo. Para final de año persisten los síntomas y esta es la foto que nos envía. Y ya para marzo que llega a oncología tenemos esta ecografía con un melanoma de cuerpo ciliar que lo vemos aquí claramente después de la enucleación. Este es otro caso donde se alcanza a ver acá el melanoma de cuerpo ciliar y donde vemos las características típicas en la resonancia, pero que se las quiero mostrar mejor en este paciente que me llegó hoy. Es difícil un poco, creo, de ver la lesión, pero este paciente es remitido por pecas pigmentados y por sinequias. Entonces es remitida a UVA. No describen esto que vemos atrás, café, que es una masa, que como vemos aquí en la resonancia, ocluye casi la totalidad de la pupila. Entonces, las dos características más típicas de un melanoma en la resonancia, que me la llevo hoy, es que en un T1 simple, que es esta secuencia que vemos aquí, se vea hiperintenso. Esto no es realce, esto no es contraste, esto es una hiperintensidad en T1. Eso nos habla de que eso es melanina, ¿sí? Este sí es el contrastado. Vemos, el único que se contrasta es el T1, o sea, en donde vemos el vítreo oscuro, vemos aquí los vasos, es decir, que este es el contrastado, lo que pasa es que no tiene desaturación grasa y esto sí es realce. ¿Sí? Me faltan las secuencias de la difusión, que lo otro que nos debe informar el radiólogo es que restrinja la difusión. Pero entonces, esto que fue remitido como una posible uveitis resultó siendo un melanoma de cuerpo ciliar. Este lo vi hoy. Entonces quería mostrarles lo diverso que pueden ser las manifestaciones, porque entonces yo lo acabo de ver. Si vemos entonces esta parte de acá, más esta prolongación acá, uno dice, ve, puede ser un neso, y además acá está muy papilomatoso, pero qué cantidad de pigmento. Y además le tomé esta para que vean acá este nebus en sector, que es cuando va de pupila hasta la periferia. Me pareció bonito entonces se los quise traer el día de hoy. En cuanto a retinoblastoma, básicamente cualquier niño en el que usted tenga sospecha, sea porque tenga leucocoria, porque tenga santocoria, porque tenga un estrabismo y yo no le alcancé a ver bien el fondo de ojo, porque yo le vi el fondo de ojo y le vi pasar por allá una manchita blanca. mm, o porque, y es frecuente, niños que dicen que tienen antecedente de trauma, muchos niños tienen antecedente de haberse caído recientemente, tienen desprendimiento de retina hemorrágico y he visto ya 3 casos que llegan ya
después de que un retinólogo entró al desprendimiento de retina y estos niños cuando ya se les han puesto trócares ya se considera necesidad de radioterapia. O sea que lo ideal es siempre hacer una ecografía primero. Y en la ecografía, importante no solamente hacer la ecografía, sino sospechar a quién se la estamos haciendo. Este niño me llegó con diagnóstico de vitreitis por la ecografía. Lo tuvimos que nuclear y era un retinoblastoma, claramente. A estos niños la principal ayuda diagnóstica siempre va a ser la ecografía, porque es la que me va a decir si hay presencia o no de masa. Luego vamos a pedir una resonancia para caracterizar esta lesión y para mirar la extensión. Siempre es importante esto para el estadiaje. Y luego le vamos a hacer un examen bajo anestesia y unas fotografías con REDCAM. Las REDCAM actuales tienen incluso un modo de angiografía. Nosotros no tenemos esa eh, REDCAM en el momento, pero es con la que hacemos las fotos y podemos comparar los casos de estos niños. En cuanto a las lesiones orbitarias, unas cuantas palabras. Las más frecuentes en los niños van a ser el quiste dermoide, que es, por ejemplo, el que tiene este chico de acá. Este solamente hay que hacerle una tomografía simple. Se asocia a las suturas frontocigomáticas. Esto es un coristoma, es decir, que encontramos tejido que no debe estar en ese lugar. Otro de los tumores más frecuentes es el hemangioma capilar, que este es un amartoma, es decir, que sí es de tejido que debe estar en el lugar donde está. Y el tercero es el rhabdomyosarcoma. Afortunadamente, solamente el 20% de los tumores de los niños son malignos, de los tumores orbitarios. Y los más comunes en adultos van a ser el hemangioma cavernoso, la inflamación, la dejé como inflamación, sea idiopática o no, los tumores de la glándula lagrimal, sean benignos o malignos, y el primario más común de órbita maligno va a ser el linfoma. Estas lesiones orbitarias puse a quién remitir, básicamente a todos los pacientes. Es ideal describir las 6P, si hay dolor, cómo ha sido la progresión, si tiene o no proptosis, cómo es esa proptosis, si es axial, si es inferior, si tiene masa o no palpable, si es pulsátil, si tiene cambios perioculares. Esto no está entre las P, pero si usted tiene un exoftalmómetro, por favor, anótelo. Y si tiene signos de sufrimiento de nervio, por favor, hospitalice al paciente. Eso es una remisión urgente y no a oncología neoculoplástica, sino a hospitalización. Y si tenemos el tiempo, pidámosle idealmente una resonancia y no una tomografía. Tomografía simple podemos considerarla, por ejemplo, en una orbitopatía de tiroidea, en trauma y en los tumores de los niños, como les acabo de mostrar, porque hay que disminuir la cantidad de radiación que estos reciben. En cuanto a palpebrales, muy poco lo que voy a decir, a quien se le sospeche malignidad, como pues con una descripción completa y una localización precisa. Cuando yo hablo de localización precisa es, agréguele a su descripción que tiene que poner si tiene o no telangiectasias, nódulos, úlceras, margen irregular, madaroses, la rápida evolución o un paciente inmunosuprimido, que son como los signos de malignidad. Ponga, por ejemplo, a 5 milímetros del punto lagrimal y está en el margen o está a 5 milímetros por debajo de la línea de pestañas, ¿cierto? No solamente tercio medio, tercio externo y tercio interno, porque en el caso de que ya llegó operado, ya se le hizo la biopsia y lo que usted quiere es que se le maneje, que se le haga el manejo definitivo, a veces se demoran meses en llegar, 2 o 3, y ya no veo la cicatriz. Entonces, si usted no me pone dónde está exactamente o no le adjunta una foto, va a ser difícil reintervenir este paciente. Como conclusiones, entonces, la primera cirugía siempre va a ser la más importante. Por favor, no hagan biopsias en lesiones de superficie ocular, es decir, o pigmentadas. Sé que las pigmentadas tienen algunas indicaciones, como los mapeos en las melanosis primarias adquiridas. Si usted siente que usted las puede manejar bien, hágalo. Si no, remítalo. Idealmente, usted maneje lesiones en las que usted, cuando le llegue el informe de patología, pueda tomar una decisión, o al menos si no puede tomar una decisión, tenga claro cuándo, dependiendo de ese informe, va a remitir el paciente o no. Recordar que la oncología no es una
especialidad solamente quirúrgica, claramente se opera, pero no es lo que más hacemos, sino que hacemos un enfoque integral, más hoy en día ven que se habla tanto pues de inmunoterapia, como nos hablará Sara pues la próxima semana. Si usted sabe que la remisión las ayudas diagnósticas, perdón, le van a retrasar la remisión, mejor remítalo que nosotros le podemos hacer el enfoque y pedirle las ayudas diagnósticos y siempre que usted sospeche un retinoblastoma o que tenga una lesión orbitaria con sufrimiento de nervio óptico, esta remisión debe ser a hospitalización. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Les hemos dejado en el chat el link para que evalúen la charla de hoy y también para que nos dejen sus datos y así recibir su certificado de asistencia. Queremos saber si tienen alguna pregunta. Pues en el chat no veo ninguna pregunta. Todos, Entonces, muchas quedo gracias, pendiente. excelente charla. Con muchísimo gusto. Quedo pendiente a lo que puedan necesitar siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves en la siguiente charla y muchas gracias a la doctora Mariana y a todos ustedes por su asistencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias, feliz Feliz noche. noche. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.